Bueno, muy buenas noches. Doctor Altamar, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están Doctor, hoy? buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Quiénes están todavía aquí en Bogotá? Porque como comentábamos, ya algunos estarán en Cartagena, otros por allá en Melgar, en Girardot, otros incluso se habrán ido por allá a La Guajira, quién sabe para dónde, ¿no? Porque de verdad que Doctor. Todavía no, doc. es muy difícil que desaprovechar un fin de semana como estos, pero también pienso, ¿para qué tener un fin de semana si uno no puede estar como libre para salir por todas partes? Porque hay un enemigo oculto. Ese virus nos cambió la vida a todos, ¿no? Hay un enemigo silencioso, le digo yo. Sí, Letal, pero silencioso. sí, señor, peligroso lo que es hacer. Y que no ha pasado, ¿no? No, Ha cada pasado. vez más cerca. Sí, no ha pasado. Y Yo llevo 9 meses sin ver a mis padres. Están en Santander y yo estoy aquí en Bogotá y ahí dice usted. Todo nueve, por me- teléfono. 9 meses. Es un sacrificio grande de parte y parte, Así es, sí, señor. porque ellos necesitan ver al hijo como es apenas natural, pero uno también necesita ver a sus viejitos. Es que ellos Y lo viven, más duro es que mis papás ya, pues ya son señores de la tercera edad y no manejan las tecnologías como cualquier otra persona. Entonces, nos claro, toca básicamente escucharnos en la llamada porque no hay WhatsApp, no hay videollamada. Entonces, pues bueno, nada, son sacrificios que así lo requiere Papito Dios y así no sé. pero ellos están bien de salud, ¿cierto? Y muy bien, gracias a Dios, muy bien de salud. Cada vez pues, me sorprende el cuidado que tienen ellos allá en Santander. Están en San, ¿En qué parte de Santander? en San Gil, doctor, en San Gil. Ah, Están San en San Gil. Gil. Pues San gracias a Dios, Gil. muy bien. San Gil es una linda tierra, ¿no? Uy, es un paraíso. San Gil es muy agradable, muy sabroso. San Gil. Bueno, lo positivo es que están bien. Eso es lo importante. Así es, sí, señor. Que estén bien. Así estén lejos, pero que estén bien. No, esta pandemia es una vaina. Nos cambió la vida a todos. Porque en otras circunstancias, este triquén que nos viene ahorita, lo aprovecharía uno en cantidades, ¿no? Pero no se puede. Bueno, bien. ¿Por qué no me ayudan un poquito a recordar qué fue lo último que vimos en la clase de anoche? Aquí veo bien a Luz Amanda, a Adri Parra, que la estaba viendo ya, se me ¿Cuándo nos va a desapareció. regalar las notas? Qué pena. ¿No saben las notas cada uno? Sí, el doctor nos dijo la última clase, esa es la definitiva, fue la que sacamos en el parcial. Sí. Se suman Lo las dijo dos, muy ¿no? claro, lo dijo muy Sí, claro, doctor. sí, no. Pues sí, pero es mejor como tenerlas, que nos las regale, que nos las envíe, no sé. A ver, yo no puedo, me queda como difícil mandarle a cada uno las notas. Yo le doy a cada quien su nota definitiva. ¿Yo qué tengo que hacer? Subirlas al sistema. A mí me toca subir las notas con un tema de habilitación y, y un escrito que nos exige la universidad. Todo eso tengo que hacerlo. Y lo tengo que hacer el martes. Pero yo tengo mucho gusto en decirte tus notas. Si me das el nombre y apellido. Aló. Aquel que estaba pidiendo la nota, ¿quién era? ¿Quién es el que estaba pidiendo? Tienen los micrófonos cerrados. Andrés Cruz. Andrés Cruz, ¿por qué no te muestras? Yo te quiero ver. No, aparece Luz Gutiérrez.
¿Dónde está? Ah, Andrés Cruz. Andrés, buenas noches. Abre el micrófono. Tienes cerrado el micrófono, Andrés. Bueno, Mi doctor, buenas noches. buenas noches. La preocupación es que tú quieres saber tu nota o quieres saber las notas de todos y cada uno de tus compañeros. No, la mía. A mí no me interesan las demás notas, mi doctor. Qué pena. Bueno. Cruz Castañeda Andrés. En el primer examen sacó 3,5 y en el segundo examen sacó 5. ¿Revisamos esa nota? ¿Ok? 3,5 y qué, mi doctor, qué pena. Tengo mucho gusto en volverle a decir. En el primer examen 3,5 y en el segundo aquí le aparece una nota de 5. Gracias, mi doctor. Gracias, Claro. muy amable, mi doctor. ¿Quiere que revisemos esa última nota? No Sí, está, señor. no está contento con el 5. Porque Sí, es claro. que más de 5 no le puedo poner porque comete un delito grave de falsedad, ¿cierto? Bueno. Entonces 3, 5 más 5 suma, divide por 2 y esa es su nota. Bueno, Ok, muchas gracias. bien. Pasado ese temita, podemos saber más o menos qué fue lo que vimos en la clase de anoche. Claro que sí, doctor. Estábamos viendo todo lo relacionado a los albaceas. Vimos el concepto, la aceptación del cargo, la responsabilidad solidaria, la obligación de pago de las deudas, responsabilidad por perjuicios, y quedamos en los albaceas con tenencia de bienes. Ese fue el último tema que quedamos, pero ahí lo íbamos hasta ahora a explorar. No entramos al tema de la indignidad. Sí alcanzamos, profe. Sí habíamos alcanzado, ¿cierto? Sí, el indigno lo vimos primero, después vimos albacea. Ah, primero fue la indignidad y después nos metimos en el tema de los albaceas. Es que yo pregunto porque como tengo otro curso, Déjame hasta acá. No, me voy para ahí. Voy a volver a la cabeza. Si quieres venir con la botella. Ay, bueno, de los albaceas alcanzamos a hablar pues de la cuestión previa a los albaceas en general, pues nociones generales. ¿En qué estábamos propiamente del tema de los albaceas? ¿Alguien me puede decir? Perdón, doctor, qué pena, es que no le entendí bien, no le escuché en el momento. ¿Qué información necesita? Si el tema es de los albaceas, podemos especificar un poco la última clase sobre los albaceas. Si quieren, yo los ayudo. A ver. Sí, profe, hicimos las obligaciones de la albacea, velar por la seguridad de los bienes. Ya. Dejamos también muy claro que pues para el tema de la materia civil, el albacea es meramente un administrador. Sí, correcto. Que obviamente pues que esa persona también es autónomo de aceptar el cargo con las responsabilidades a las cuales se atañe todo el tema de sus responsabilidades, ¿no? Bien, Que haga el alcanzamos a inventario. ver la clase albaceas con tenencia, sin tenencia, ¿o no?
Sí, quedamos en el albacea con tenencia de bienes. Ese era el que íbamos a terminar, pero ya, eso fue lo último. Ujú. Bueno, ok. Eso es lo que yo quería ubicarme. Sí, señor. Bueno, entonces retomemos ese último punto. Albacea con tenencia de bienes. Si ya lo dije, no importa, repasamos y si no, vamos llenando vacíos. El albacea con tenencia de bienes goza de la administración de todos los bienes que conforman la masa hereditaria. ¿Estoy bien así en cuanto a volumen? ¿Están oyendo bien? Sí, señor, doctor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor, estamos bien. Sí, señor, se escucha bien. Muchas Sí, gracias. doctor, sí, señor. Entonces, el albacea con tenencia de bienes goza de la administración de todos los bienes que forman la masa hereditaria. Es como si fuera un curador de bienes con las mismas facultades de un curador de bienes. ¿Qué se debe hacer de conformidad con el Código General del Proceso? Si tienen Código General del Proceso, yo lo tomo aquí, pues este código es grande. Miremos qué dice el 498 del Código General. Profe, ya lo tengo. Si gusta, se lo ayudo a leer desde acá. Por favor, sí, claro. Trata de la entrega de bienes, sí. Léemelo, por favor. Artículo 498. Entrega de bienes al albacea. El juez entregará al albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo, aquellos a que se refiera su gestión en diligencia para cuya práctica señalará día y hora. En caso de que el albacea no comparezca, se declarará caducado su nombramiento a menos que dentro de los 3 días siguientes presente prueba siquiera sumaria de haber tenido motivo justificado para ello. Respecto de los bienes sociales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 496. Cuando haya varios albaceas con tenencia de bienes y atribuciones comunes, la entrega se hará en un solo acto a todos los que hayan aceptado el cargo. Si el testador dividió las atribuciones de los albaceas, en la diligencia se hará la separación de los bienes que deba administrar cada uno de ellos. Se tendrán por entregados y se prescindirá de la diligencia si el albacea manifiesta que tiene los bienes en su poder y presenta una relación de ellos. Hasta ahí, profe. Muy bien. Bien, entonces, el artículo es clarito, habla de la entrega de bienes al albacea. ¿Qué funciones tiene el albacea con tenencia de bienes? Tenemos que decir que el albacea con tenencia de bienes tiene las mismas funciones que el albacea sin tenencia de bienes. Entonces, la tenencia de los bienes, dice el artículo 1353 del Código Civil. 1353 del Código. Si lo tienen ahí a mano, por favor, me lo quieren leer. Obligaciones y facultades del albacea tenedor de bienes. Lo que puede hacer el testador, es decir, es el hecho de que el testador le da la tenencia de los bienes, de parte de los bienes o de todos. De eso tiene que hablar el artículo
1353 del Código Civil. Obligaciones y facultades del albacea tenedor de bienes. El testador podrá dar al albacea la tenencia de cualquiera parte de los bienes o todo de ellos. El albacea tendrá, en este caso, las mismas facultades y obligaciones que el curador de la herencia yacente, pero no será obligado a rendir caución sino en el caso del artículo siguiente. Sin embargo, de esta tenencia habrá lugar a las disposiciones de los artículos precedentes. Ahí termina el artículo. Bien. Sí, señor. Entonces, la tenencia de bienes exige una disposición testamentaria expresa en la que se consagre esa tenencia y le conceda al albacea facultades de realizar los actos de administración, conservación y custodia que exija el mantenimiento. Ahora, los herederos, en cuanto a la conservación y mantenimiento, pues son propietarios. Entonces, la tenencia de los bienes del albacea no se puede oponer con la de los herederos, quienes son propietarios o poseedores de esos bienes. Mientras los herederos son verdaderos poseedores de la herencia, los albaceas son simples tenedores. Si ven, aquí hay una gran diferencia. Los herederos son verdaderos poseedores. En cambio, el albacea no tiene posesión, tiene simplemente la tenencia. Otras facultades del albacea con tenencia de bienes son las mismas que tiene el curador de la herencia yacente. Y entonces, ¿cuáles son esas facultades que se le otorgan al curador de la herencia yaciente? Diremos, por ejemplo, la albacea con tenencia de bienes goza de autonomía frente a los herederos con relación o en relación con los actos de conservación y administración. Tiene facultad para exigir la entrega de los bienes judicial o extrajudicialmente. Debe cubrir el valor de las obligaciones que surjan de su administración. Debe concurrir al pago de las deudas hereditarias. Puede prorrogar los legados o fideicomisos. Debe restituir los bienes a los adjudicatarios. Y entonces, según el artículo 499 del Código General del Proceso, el albacea tiene atribuciones de secuestro, entre las cuales se encuentra la custodia. También tiene facultades para la custodia de dineros que reciba por cualquier concepto. Entonces, esos dineros tienen que depositarse en el banco, Populares, en la cuenta de depósitos judiciales. Ahí el juzgado tiene cuenta. Entonces, se deposita a órdenes de ese juez. Tiene atribuciones propias del mandatario. Puede enajenar las cosas consumibles que se puedan deteriorar, que se puedan perder. Y el producido lo consignará, como dijimos, en la cuenta corriente de depósitos judiciales a órdenes del juzgado. El albacea también puede, bajo su responsabilidad, designar los mandatarios que sean indispensables para el buen desempeño del cargo. En fin,
tiene que cumplir con todas las obligaciones tributarias. Y en general debe cumplir con las funciones de un secuestre. Eso está en el artículo 499 del Código General del Proceso. Entonces hay también prohibiciones. Prohibiciones muy expresas. Pues, que no nos vamos a meter ahorita por lo extensas que son. ¿Qué remuneración y cuál será la duración del albaceazgo? El albacea es un cargo remunerado, eso no es gratuito. Entonces, el valor de la remuneración puede fijarse o puede constar en el testamento. Se puede convenir con los herederos y si no, es el juez quien fija la remuneración del albacea. Entonces, ¿qué hace el juez? Pues el juez nombra un perito para la regulación. Y entonces este perito toma en cuenta el caudal, si es más o menos laborioso, el caudal laborioso del carro, las dotes subjetivas, los elementos de la labor realizada, en fin. Los honorarios entonces son como, no solamente la remuneración, sino como una recompensa de su trabajo. Entonces, ese derecho a los honorarios lo reconoce expresamente el artículo 1359 del Código Civil. Entonces, los honorarios en realidad dependen del arbitrio del testador o de la regulación del juez. Entonces, pero importante no es confundir los honorarios con los gastos. Los honorarios son para el albacea y los gastos hacen parte de las bajas de la herencia. Según las voces del artículo 1360 del Código Civil, el albaceazgo durará el tiempo cierto que determine el testador. Que el testador no determina el tiempo. Entonces, si el testador no hubiere prefijado el tiempo para la duración del albaceazgo, entonces su término es de 1 año. 1 año que se cuenta desde el día en que el albacea comenzó a ejercer su cargo. El albacea, en caso de una demanda, hace parte del juicio. En el caso de demandas contra la herencia, el requisito de la intervención de los herederos la encontramos en el 1352 del Código Civil, que se cumple cuando se les notifica el auto admisorio. Y así también al albacea con tenencia de bienes se le notifica el auto admisorio. Entonces, la intervención del albacea no es que sea imperiosa, no es que sea necesaria, a diferencia de la intervención de los herederos, que esa sí es imprescindible. ¿Por qué? Porque los herederos son los titulares del derecho que se discute. Entonces los herederos pueden transigir, pueden desistir del pleito,
En cambio, el albacea no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley no le confiere esas facultades dispositivas. Bueno, ¿cuándo termina el albaceazgo? Termina, obviamente, como todo, por vencimiento del término. El término del albaceazgo, acuérdense que yo dije, lo fija el testador. Y si no, lo hace el juez. Y si no, la ley. Entonces, el albaceazgo durará el tiempo prefijado por el testador. Y en ausencia de esa fijación, el albaceazgo dura 1 año, según las voces del 1361. 1361. ¿Me quieren leer los dos artículos? Mire, 1361 y 1362. ¿Qué dice, por favor? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Reina. El 1361. 1361. Si el testador no hubiere prefijado. Sí. Señor. Sí, la estoy oyendo. Si el testador no hubiere prefijado tiempo para la duración del albaceazgo, durará 1 año contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. Bien. Sí. Prórroga del término por el juez. Artículo 1362. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o la ley si ocurren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo en él. Bien. Entonces, cumplido el término, el albacea debe manifestarlo al juez y a los herederos, para que los herederos entonces asuman las funciones que venía desarrollando el albacea. Así de fácil. Entonces, el término, lo más propio que el término se venza o termine con la muerte del albacea. Y tiene que terminar ahí, porque es que no lo puede transmitir el albacea, no se lo puede transmitir a sus hijos. Es un cargo de los que la ley llama intuitu personae. El legislador ha considerado que el encargo de albacea implica un porcentaje de confianza que el causante tiene en el albacea. Miren, es que es importante porque va a ser administrador de esos bienes ajenos. Y entonces su gestión comienza una vez que fallece el causante. Entonces no se puede transmitir por ninguna causa el albaceazgo. No admite delegación. Y entonces, fallecido el albacea, termina el albaceazgo. No es que se lo transmita a los hijos. Por ser, como dije, un negocio intuitu personae. También, ¿cómo termina? Por renuncia. Sí, el albacea puede renunciar. Entonces, el 1334, que lo leemos ahora, por favor, puede rechazar libremente el encargo. Leámoslo, que dice el 1334.
Rechazo, artículo 1334. Rechazo del cargo por parte del albacea. Bien. El albacea nombrado puede rechazar libremente este cargo. Si lo rechazare sin probar inconveniente grave, se hará indigno de suceder al testador, con arreglo al artículo 1028, inciso 2. Bien. Entonces, esto hace presumir que el albacea que se halle en ejercicio del cargo puede renunciar a él, pero si es asignatario, va a incurrir en una causal de indignidad, como lo estipula el 1334, que le digo el favor que lo lea. Leemos el 1334, por favor. Sí, por El favor. 1334, doctor. Sí, por favor. 1334. Dale, Luz. Gracias, doctor. Artículo 1334, rechazo del cargo de albacea. El albacea nombrado puede rechazar libremente este cargo. Si lo rechazare sin probar inconveniente grave, se hará indigno de suceder al testador con arreglo al artículo 1028, inciso segundo. Eso. Entonces, el albacea puede rechazar el cargo, pero si es heredero, puede incurrir en una causal de indignidad. Por remoción del albacea, a petición de los herederos o del curador, el curador de la herencia adyacente, el albacea puede ser removido si ha incurrido en dolo o culpa grave en su gestión. En caso de dolo, y si es a su vez asignatario, el albacea va a perder su cuota hereditaria. Y si hay dolo, si hubo dolo, el albacea responde de los perjuicios que haya causado y deberá restituir todo lo que haya recibido por su gestión. No obstante, el artículo 499 del Código General del Proceso dispone, voy a leerlo, las solicitudes sobre remoción del albacea en los casos previstos en el Código Civil se resolverán mediante incidente. El auto que lo resuelva solo admite recurso de reposición, es decir, para que el mismo juez resuelva el asunto, o sea, no se va a un juez superior, no admite apelación, únicamente recurso de reposición. Le niega entonces la apelación. Por haber cumplido su encargo de gestión, así. En este caso de terminación, se da cuando el albacea cumple con su encargo sin que se haya cumplido el plazo que le fijó el testador o el plazo que le fijó el juez o el plazo simplemente legal. Entonces debe así manifestarlo al juez, como dijimos, como vimos, debe manifestarlo al juez y a los herederos. ¿Para qué? Para rendir cuenta final del albaceazo. Otra causal es por incapacidad sobreviniente. Incapacidad sobreviniente. Esta causal se halla establecida en el artículo 1322. Leámoslo, por favor.
Artículo 1322. Extensión de acción. Se entiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. ¿Me lo quieres Es repetir? eso, doctor. ¿Me lo repites otra vez, por favor? Listo, doctor. Artículo 22, 1322. Se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. A ver, esta incapacidad realmente no obra de pleno derecho, porque cualquier interesado debe solicitarle al juez la remoción por incapacidad, probando la causa. Entonces no opera por la incapacidad sobreviniente del albacea. Esta causal no obra de pleno derecho. Hay que solicitarla al juez. El albacea, una vez que termina su gestión, debe dar cuenta de su administración. Entonces, se le hace el examen a las cuentas y entonces se pagará o se cobrará el saldo que en su contra o en su favor resulte. ¿Por qué? Porque es que el administrador, es decir, el albacea como administrador de esos bienes ajenos, debe rendir cuenta de su gestión y discutirla con los interesados en la sucesión. ¿Y quiénes son los interesados? Primer término, los herederos. En ciertos casos, los legatarios. En fin. Y ahora me leen el 1367. Pero según el artículo 1367, las cuentas del albacea deben ser examinadas no por la persona a quien pasa la administración de los bienes de la sucesión, sino por los interesados. Los interesados serán siempre los herederos. ¿Qué dice el 1367, por favor? Pago del saldo de la cuenta. Pago. Artículo 1367. El albacea examinada las cuentas por los respectivos e interesados y deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo que en su contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores, curadores en iguales casos. Bien. El artículo 500 del Código General del Proceso nos ubica precisamente en la restitución de bienes por el albacea y en la rendición de cuentas y honorarios. Entonces, ese es un articulito un poquito extenso. Pero diremos con el artículo 500 que el albacea con tenencia de bienes deberá hacer entrega de los bienes. Y esa diligencia se tiene que hacer con intervención del juez. No se admiten oposiciones. Ahora, ¿será necesaria la audiencia con intervención del juez para la entrega de los bienes? Se puede prescindir de esa diligencia si los asignatarios manifiestan
que ya recibieron los bienes. Y entonces viene ya cómo se tramitan las cuentas del albacea. Bueno, restitución de bienes. ¿Puede haber pluralidad de albaceas? Sí. El albaceazgo, según se desprende de la lectura de los artículos 1338, 1339 y 1340 del Código Civil, puede encomendarse a más de un albacea. El albaceazgo, según esos artículos, puede encomendarse a más de un albacea. Y entonces aquí la ley dice que en caso de que haya varios albaceas, nace una responsabilidad, hay una solidaridad, se hacen responsables de su gestión. Entonces hay una solidaridad de tipo legal, a menos que el testador los haya eximido de la solidaridad o que el juez haya dividido sus atribuciones. Entonces, puede haber albaceas sucesivos, albaceas separados y, en fin, varios albaceas. Incluso hay uno que es pues, de poca ocurrencia, pero está en el código, que es el caso del albacea fiduciario. Ya veremos un poquito más adelante cuáles son las reglas que cumple este albacea fiduciario. Entonces, dije que podía haber albaceas sucesivos. Cuando el causante en el testamento designa a una persona para desempeñar el cargo, pero a su vez el causante nombra a otra o a otras para que actúen en ausencia del primer albacea. Entonces actuarán en la forma en que han sido nombrados. Es como cuando el cliente de ustedes confiere mandato. Entonces dice el mandato: confiero poder al doctor fulano totatá, y en su ausencia confiero poder al doctor sultano de tal. Entonces se está señalando que si sale el primero por cualquier motivo, entra entonces a operar el segundo, el suplente. Una de las formas bonitas, muy elegantes, que uno puede hacer y empezar a dar a conocer su nombre es pidiéndole a uno de esos grandes abogados que lo ponga en el poder como suplente. Entonces, confiero poder al doctor Arturo Valencia Sea, y en ausencia de él como suplente, poder al doctor Edgardo Altamar de la Rosa. Entonces ese poder empiezan a leerlo los jueces, los magistrados del tribunal, los magistrados de la corte. Y entonces empiezan a preguntarse si ese Edgardo Altamar va a reemplazar a Arturo Valencia Sea o Álvaro Pérez Vives, es por algo. No lo conocemos, no sabemos quién es ese tipo, pero
Si lo tienen como suplente de ese genio, es porque el tipo vale. Entonces ahí empieza uno a darse bombo. Es un favor que le hace a uno de los grandes. Eso hizo conmigo Álvaro Pérez Vives, que me hacía poner en todos sus poderes. Como principal, Álvaro Pérez Vives; como suplente, Edgardo Altamar de la Rosa. De modo que cuando uno llega a hablar con los magistrados, dice: ah, usted es el doctor fulano. Sí, ¿por qué me conocen? No, es que en el poder está mencionado. A usted le dieron poder, le dan poder en ausencia del doctor fulano. ¿Sí ven? Esa es una forma elegante, bonita, de empezar a darle bombo, prestigio al nombre de uno. Uno es un don nadie, uno no lo conoce nadie. Pero si un genio de esos hace con usted eso es un favor que hay que agradecérselo, porque gracias a él empiezan a conocerme en los tribunales y en la corte. A conocerlo bien, ¿no? Bueno, entonces hay albaceas sucesivos, albaceas separados, varios albaceas. Pero hay una albacea que les dije que se llamaba fiduciario. Podemos leer el 1368 del Código Civil. Artículo 1368, funciones. El testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea y a cualquiera que otra persona para que se invierta en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer libremente. El encargado de ejecutarlo se llama albacea fiduciario. Y ahora léeme el 1369. Nombramiento y atribuciones. Artículo 1369. Los encargados que el testador hace secreta y confidencialmente en que ha de emplearse alguna parte de sus bienes se ejecutarán a las reglas siguientes. Primera, deberá designarse en el testamento la persona del albacea fiduciario. 2. El albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser albacea y legatario del testador, pero no obstará la calidad de eclesiásticas celular, ¿sí? Calidad de eclesiástico celular. Celular, no, secular. ¿Señor? No, no es eclesiástico celular, eclesiástico secular. Ah, secular, disculpa, sí, es secular, estaba leyendo mal, qué pena, doctor. Eso nos pasa. Es que eclesiástico celular. Es ya la hora y es viernes y todo. Y eso que, pues ninguno de nosotros ha tomado un amarillito todavía. Porque tiene uno que tomárselo en su casa, ¿no? Y pues el que no tiene con quién, con su mujer se acuesta, ¿cierto? Bueno. Así es, tocó. Tocó. Bien, entonces, pero no obstará, dijiste, la calidad de eclesiástico secular. Sí, continúa. Listo, eclesiástico secular, con tal que no se halle en el caso del artículo 1022. Numeral tercero. Deberán expresarse en el testamento las especies o la determinada suma que se ha de entregársele para el cumplimiento de su cargo. Faltando cualquiera de estos requisitos, no valdrá la disposición. Ahí está. Está leído
el artículo, ¿cierto? Importante lo que establece el 1370 del código, que muy claro dice: no se podrá destinar a dichos cargos secretos más que la mitad de la porción de bienes de que el testador haya podido disponer a su arbitrio. Máximo la mitad, porque esos son encargos secretos. Hay unos requisitos que debe cumplir ese albacea fiduciario. El albacea debe jurar ante el juez que el encargo no tiene por objeto pasarle parte de los bienes del testador a un incapaz, o, lo que es peor, invertir parte de los bienes en un objeto ilícito. Él jura eso. Jurará también desempeñar fiel y legalmente su cargo, sujetándose a la voluntad del testador. La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies o dineros asignados al encargo. Y hay algo muy especial que lo trae el 1373 del Código Civil, que dice que el albacea fiduciario no está obligado en ningún caso a revelar el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta de su administración. No está obligado a revelar el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta de su administración. Bien. Yo creo que del albaceazgo, pues no hay nada más que decir. Y viene un tema, bueno, no es que termine la materia ahí, porque es que vienen muchos temas, pero yo creo que con este tema, no sé si nos gaste la clase de hoy, el resto de la clase de hoy y algo del martes. Va a ser la determinación de la herencia y la partición de bienes. La determinación de la herencia. Lo primero es que uno oye hablar de una palabrita, acervo, acervo. Entonces, el acervo pues puede ser acervo probatorio o acervo de bienes. Entonces, la palabra acervo ya dentro de la sucesión. Ese acervo, el acervo bruto, se compone por todos los bienes radicados en cabeza del causante para el momento de su muerte. Y entonces se pueden presentar distintos tipos de acervo, sí. Que yo los oía mencionar y no sabía qué era. En la sucesión por causa de muerte se presentan 3 tipos de acervo. El acervo bruto, el acervo líquido y los llamados acervos imaginarios. Acervo bruto, acervo líquido, acervos imaginarios. ¿Qué entendemos por acervo bruto? El acervo bruto, como la palabra lo dice,
Debemos entender la totalidad de los bienes pertenecientes al causante en el momento de su muerte. Y entonces se va a considerar, como ya lo vimos, una universalidad. Entonces, hay que acudir al 1016 del Código Civil para entender que el acervo bruto es simplemente la masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso con los créditos hereditarios. Ese es el acervo bruto. ¿Cómo se determina ese acervo bruto? Para determinar ese acervo bruto, hay que distinguir dos situaciones. Una, si el causante muere sin tener sociedad conyugal vigente, o si el causante al fallecer tenía sociedad conyugal vigente. Aquí hay que aceptar algo, ¿no?, que a mí no me pasa por la garganta. Hablamos de sociedad conyugal. Sociedad conyugal. ¿Y cuándo se forma la sociedad conyugal? Cuando hay matrimonio. Léanme, por favor, el artículo 100 del Código Civil. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Léanme lo que dice el 100, por favor. Artículo 100. Herederos presuntivos. Se entiende por herederos presuntivos del desaparecido No. los testamentarios No, o no. legítimos. ¿El artículo 100? Sí, el artículo 100, doctor. Ustedes me Herederos perdonan. presuntivos. No. No. Por el hecho del matrimonio. Por el Entonces, hecho del matrimonio. así con el artículo por ahí 113 o algo así, 115. ¿El 113, el matrimonio es un contrato solemne? Sí, léamelo a ver qué dice. Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse Bueno, mutuamente. eso nos va a servir para más adelante. Pero dice por el hecho del matrimonio. Es que a mí la memoria no me puede fallar. No la memoria, sino la comprensión del tema.
Entonces, no busquemos por el matrimonio. Busquemos el tema por sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Sí. Debe estar más adelante. Por allá por el 180. Yo creo que ese es el artículo. El 180. Sí, ese Sociedad es. conyugal, sí. Ese es. El 180, doctor. Sí, es muy claro, muy clarito el Código Civil. Por el hecho del matrimonio, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Me interesa solamente esa parte, sí, que es muy clara. Porque yo les dije que para la determinación del acervo bruto habría que distinguir dos situaciones. Les acabé de decir. Si el causante muere sin tener sociedad conyugal vigente o si el causante al fallecer tenía sociedad conyugal vigente. Ahora, sociedad conyugal. Estas conquistas del matrimonio, por conveniencia y por tratar de medio regular las nuevas situaciones que cambian a la sociedad. Entonces, por sentencia de la Corte Constitucional, todas esas conquistas de la sociedad conyugal se las han pasado a la sociedad entre compañeros permanentes o entre compañeros, compañera permanente, compañero o entre compañeros del mismo sexo. Pero entonces ustedes entenderán que una unión entre dos hombres o entre dos mujeres no puede llamarse matrimonio, porque el matrimonio está clarito. El matrimonio es un contrato, un contrato. ¿Qué dice el 180? Por favor, léemelo. Artículo 180. Sociedad conyugal. Eso. Dice, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil. Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente. Si ven que, gracias, el código es claro. Sociedad conyugal. Pero el matrimonio, de conformidad con, ya me acordé, con el 113, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. De modo que, con todo respeto, la unión de dos hombres o de dos mujeres no podemos llamarle matrimonio, porque es que choca contra lo aclarado y definido por el 113 del Código Civil,
que el matrimonio ante todo es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos. Lo que pasa es que como el legislador no legisla para regular las situaciones nuevas que se van presentando en la sociedad, entonces le ha tocado a la Corte Constitucional producir sentencias para llenar ese vacío. Es decir, le ha tocado a la Corte legislar y la Corte no puede legislar, la Corte no puede sacar leyes, pero como el Congreso no lo hace, entonces le toca de alguna manera, a la Corte le toca llenar esos vacíos. Y entonces, repito, esas conquistas del matrimonio se le trasladan a las sociedades entre compañeros permanentes o entre compañeros del mismo sexo. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, Entonces, sí, señor. Profe, yo tengo una duda. señor, dígame. Profe, mi duda es si el estado civil, bueno, le pongo el ejemplo, si hay una pareja y uno de ellos muere, es decir, el causante, el otro, ellos tenían como estado civil, están como casados con sociedad conyugal disuelta y liquidada. En este evento, tiene los mismos derechos la superstite, pues a pesar de que aún siguen casados, pero pues liquidaron la sociedad. A ver, sí. La liquidaron, pero como consecuencia de un divorcio. Porque es que liquidar por liquidar no. Pueden separar bienes, pero para liquidar la sociedad conyugal se necesita acabarla, matarla. ¿Y cómo la matan? Con un divorcio. Entonces, eso es lo que yo quiero como entender de su pregunta. Entonces, se trata Profe, de, estaban profe, casados, ¿sí? es que yo trabajo en una notaría y veo que esa figura es muy común, la de casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada. Ah, bueno, Eh, sí. Quiere decir que, pues es que, entonces, mi eh, pregunta es se que, refiere a, en eh, cuanto, es que mire, el estado civil es casado o soltero, pero no hay estado civil ni de viudo ni de viuda, ni estado civil de separado. Entonces toca decir, pues, con sociedad conyugal vigente, con sociedad conyugal liquidada. Ese es porque el estado es ese, casado. Entonces, si no es casado, es soltero, porque el separado no existe como sociedad. Entonces, en las notarías lo aclaran. Fulano de tal se presentó plata con sociedad conyugal vigente o con sociedad conyugal liquidada. Porque de ahí se desprenden muchas cosas. Porque si el cristiano se presenta y manifiesta que tiene sociedad conyugal liquidada, entonces está haciendo un contrato de compra-venta para efectos futuros reclamos. En el momento de la constitución, la pareja, el cónyuge, no podía tener derechos porque en ese momento no era la socia. En fin, sí hay unas aclaraciones muy importantes que hacen los notarios. Entonces, miren, es que yo hice esa claridad y por esto, porque para determinar el acervo bruto hay que distinguir dos situaciones. Si el causante muere sin tener sociedad conyugal vigente, es decir, murió soltero, murió separado, o si el causante al fallecer tenía sociedad conyugal vigente. Entonces, un primer caso, muere y no hay sociedad conyugal vigente. Otro segundo caso, el causante muere, pero sí tiene sociedad conyugal. O una eventual sociedad, como les dije ahorita, entre compañeros permanentes
o entre compañeros del mismo sexo. En la primera hipótesis, no existe sociedad conyugal. Al no haber sociedad conyugal, pues no hay sociedad patrimonial. Esta situación puede surgir de dos eventualidades a su vez. O el causante fue soltero o viudo. O el causante fue soltero o viudo. O habiendo sido casado o ligado por unión marital de hecho entre compañeros, liquidó en vida su sociedad, la liquidó conforme a derecho, porque hubo mutuo acuerdo o por un proceso contencioso. En uno y otro caso, el acervo bruto sucesoral se va a componer de la totalidad de los bienes del causante en el momento de fallecer. Y entonces ese acervo se integra con los bienes y se le da un valor a cada bien. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis que yo les di. Si en el momento de ocurrir la muerte del causante tenía sociedad conyugal vigente con el cónyuge sobreviviente o si tenía una unión marital de hecho entre compañeros del mismo sexo. Ustedes saben la diferencia entre unión marital de hecho y sociedad patrimonial, porque es que se confunden, siempre hablan de unión marital y unión marital. ¿Cuándo hay unión marital de hecho? Si una pareja, vamos a suponer que Diana Álvarez y yo estamos de novios, ella es soltera, yo soy soltero, soñar no cuesta nada. Ella soltera, yo soltero, y decidimos irnos a vivir juntos. No tenemos impedimento para casarnos, pero no nos da la gana de casarnos y nos vamos a vivir juntos. Entonces, esa unión se llama sociedad marital, de hecho. Pero si ella tiene inconvenientes para casarse, o yo tengo inconveniente, o ambos tenemos inconveniente para casarnos, no obstante lo cual nos vamos a vivir juntos, entonces formamos una sociedad patrimonial de hecho. ¿Sí ven la aclaración que es importante? Entonces, la otra hipótesis es si en el momento de ocurrir la muerte tenía sociedad conyugal vigente con el cónyuge sobreviviente o tenía unión marital de hecho con otra, el hombre con la mujer o unión marital entre compañeros del mismo sexo. Entonces, cuando la sociedad conyugal se disuelve por muerte de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, el haber social corresponde en común y pro indiviso. ¿A quién? Al cónyuge o compañero superstite de una parte y a los herederos de la otra. Y mientras no se liquide esa comunidad, ninguno de los partícipes es dueño exclusivo, dueño de alguno de los bienes que conforman ese patrimonio. Entonces lo mismo ocurre con la sociedad que está disuelta pero no ilíquida. Entonces, para poder precisar cuál es el acervo bruto sucesoral, tenemos que previamente proceder a la liquidación de la sociedad conyugal o a la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Las sociedades de compañeros permanentes es la ley 979 del año 2005. Entonces,
La liquidación de la sociedad conyugal por muerte de uno de los cónyuges, o sea, hay que hacerlo entre un juicio o trámite de sucesión del premuerto. Esto está ordenado en el artículo 1398 del Código Civil. Leamos el 1398 del Código Civil, por favor. Artículo 1398. Separación de patrimonios. Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas y otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación del patrimonio, de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. Entonces, si se confunden esos dos patrimonios, entonces, ¿qué hay que hacer? Una separación de patrimonios. En el caso de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial vigente al momento de la muerte, entonces hay que proceder a liquidarla. Entonces la sociedad conyugal termina con la muerte y esa sociedad hay que liquidarla. Porque es que muchas veces no la liquidan. Entonces hay que liquidarla para saber lo que le corresponde a cada uno de los cónyuges o compañeros por concepto de gananciales. Entonces, concluida la liquidación de la sociedad conyugal y determinada la cuantía que le hubiere correspondido al cónyuge fallecido o al compañero permanente fallecido, debe sumarse al valor de los bienes propios del causante y, es decir, lo que le corresponde a cada quien debe sumarse al valor que el causante o el compañero permanente viene. Entonces así se forma el acervo bruto sucesoral. En fin. Entonces hay una comunidad que se forma después de esa liquidación. Es la comunidad formada en torno del acervo probatorio. Entonces, ya es cuestión de aclarar bien cuál es el acervo de bienes del causante. Eso es supremamente importante para poder entrar a hacer una buena sucesión y especialmente la partición, que es un trabajo condenado. Bueno. Bien. ¿Qué más pudiéramos comentar sobre la determinación de la herencia? Bueno, yo creo que eso es, creo que pudiéramos hablar así, la determinación de la herencia. Después viene
una partecita que es bien difícil, que es la partición de bienes. Cuando uno es empleado en un juzgado, es importante hacer todos los cargos. Importante empezar como patinador, o sea, como notificador. Yo empecé siendo patinador en lo que se llamaban antes los juzgados civiles de menores. Entonces yo no sabía que era un juzgado, no tenía ni idea. Entonces uno entra y empieza a conocer un juzgado por dentro. Y dentro del juzgado es importante ir haciendo todos los cargos. A mí el juez que me nombró me dijo, oiga, Edgar, ¿usted quiere trabajar en un juzgado? Y yo, sí. ¿Y le importa ser patinador? ¿Qué es eso? ¿Notificador? Ah, no. Y yo empecé con ese cargo, notificador. Pero dentro del juzgado, entonces ya recibía demandas. Y así. Y entonces, el juez un día me dijo, lo voy a poner a estudiar demandas y a hacer autos de admisión. Admítame demandas. La importancia de que en un juzgado, ojalá todos los que trabajen sean estudiantes de derecho o preferiblemente abogados. Porque había una cosa que yo no entendía, que después ya sí comprendí. El secretario me decía, mire, admita esta demanda porque tiene fundamento plausible. Y cualquier otra cosa. No, sí, esta demanda tiene fundamento plausible. Y yo, pues, quedé con la duda, ¿qué es eso de fundamento plausible? Y que debo admitirla porque tiene fundamento plausible. Ese señor no era abogado, ese señor no era estudiante de derecho, ese señor no conocía de leyes, ese era un empírico. Entonces, para él, el fundamento plausible es lo que para los estudiantes de derechos como usted y yo significan los requisitos de la demanda, requisitos esenciales para admisión de demanda. Entonces empieza uno a mirar los requisitos y aplicar el Código Civil. Entonces, si la demanda reúne los requisitos de ley, el juez tiene que admitirla. Es un imperativo, tiene que admitirlo. Entonces, eso era el fundamento plausible para el secretario del juzgado. Bueno. Entonces, la comunidad de una cosa universal o singular, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención, es una especie de cuasi contrato. ¿Dónde está eso? 2322 del Código Civil. ¿Qué nos dice? Busquemos ese artículo. 2322. Va a tratar de
del cuasicontrato de comunidad. Todavía hay cuasicontratos. Entonces, volvamos a lo que yo les dije. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado su sociedad o celebrado otro tipo de contrato, es una especie de cuasicontrato. Entonces, la comunidad está consagrada en nuestro código como un cuasicontrato. La comunidad, ¿qué es? Es el derecho que tienen dos o más personas sobre una cosa universal o singular. Entonces, en la comunidad, los que la conforman se llaman comuneros. En la comunidad, cada comunero es dueño de un derecho proindiviso en el bien común, del cual puede disponer, pero no lo es de todo el bien, sino una parte determinada. Entonces, la comunidad se presenta como una comunidad universal o a título universal. Esta es la en la que los comuneros son los titulares de un patrimonio que no han dividido. Por ejemplo, el caso de la sucesión ilíquida o con la sociedad conyugal que está en estado de liquidación. Por ejemplo, se divorcian, entonces el matrimonio queda disuelto, pero hay que pasar inmediatamente a hacer la liquidación, porque si no se liquida, pues sigue la sociedad. Y la comunidad a título singular, en la que los comuneros los son sobre cierto cuerpo, ¿cierto? Sobre un cuerpo cierto, un inmueble o mueble, como una casa o un automóvil, pero ahí hay cuotas definidas. Según lo dispone el artículo 1374 del Código Civil, ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en indivisión. Entonces, la partición del objeto podrá pedirse siempre. Entonces, tiene uno derecho a salir de la indivisión. Nadie lo puede obligar. Ahora, se puede pactar un tiempo de indivisión, pero no puede superar los 5 años. Los 5 años es el tope, el tiempo máximo para permanecer uno en indivisión. Bien. Eso es la comunidad universal. ¿Y cuál es la comunidad sucesoral? Entonces, cuando fallece el causante o una vez fallecido el causante, dispone el Código Civil, artículo 1374, que ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en indivisión. Entonces, fallece el causante, surge una comunidad a título universal sobre los bienes de la herencia. El hecho del fallecimiento, fallece el causante y ocasiona la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión, ¿qué es? Es el hecho por el cual se transmiten los bienes del causante a sus herederos. Pero esos herederos no son herederos o dueños de cada bien
individualmente, sino se considera a todos los sucesores como miembros de una comunidad poseedora de la totalidad de los bienes. Entonces, yo soy dueño de toda la herencia, toda la sucesión, pero no puedo decir soy dueño de esta partecita. ¿Por qué? Porque hay una comunidad. Ahora, como nadie está obligado a permanecer en indivisión, entonces los herederos no están obligados a permanecer en esa comunidad. Desde el derecho romano se previó esa situación de que los herederos no estaban obligados a permanecer indefinidamente en esa comunidad. Y entonces crearon la actio familiae erciscunde. Entonces, la actio familiae erciscunde la tenía el heredero para solicitar la división del patrimonio indiviso, la división del patrimonio del causante. Entonces, al fallecer el causante, los herederos pueden intentar la división de los bienes ya dentro de un juicio de sucesión o mediante trámite ante notario. O decir que reciben todos la sucesión y quieren permanecer o pactan permanecer, pactan la indivisión. Pero ya les dije que no puede estipularse esa indivisión por más de 5 años. Después, en la partición viene la liquidación, la adjudicación, procedencia de la división, presentación de la partición, las sujeciones y aprobación de la partición. Volvamos al artículo 13.7.4 del Código Civil. En su parte inicial, el artículo 13.74 del Código nos dice: ninguno de los coasignatarios o herederos de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en indivisión. Entonces, ¿quiénes están interesados en la división? Pues, obviamente, los herederos, incluso los acreedores, los legatarios. Entonces, el heredero, el legatario, los herederos pueden solicitar la partición. Hasta los acreedores, diría yo, que pueden solicitar la partición. Bueno. ¿Qué más decir de la partición de bienes? Tema muy amplio. Entonces, como para ir pensando en ponerle fin a esta clase de hoy, según disposiciones del Código General del Proceso, diría yo que artículo 507 del Código General del Proceso. Voy a buscarlo. Decreto de participación, de partición y designación de partido
Entonces, ¿quiénes pueden llevar a término la partición? Entonces, según el inciso segundo del artículo 507 del Código General del Proceso, pueden proceder a la partición el mismo causante, los herederos y el partidor. Bien. Entonces, la partición hecha por el causante, por los herederos y por el partidor. La partición efectuada por el causante. Ahí tendríamos que leer el artículo 1375 del Código Civil, que dice que el causante en vida puede proceder a elaborar la partición. Entonces, de acuerdo con este artículo, el causante dispone de dos medios legalmente idóneos para hacer partición: por acto entre vivos o valiéndose del testamento. En realidad, la que consulta más la voluntad del causante es el testamento. La partición hecha por testamento consulta más auténticamente la voluntad del causante. Por eso se la menciona en primer término dentro de las distintas modalidades de la partición. Hay particiones hechas por los herederos, que son los interesados. Esta partición exige como requisito la intervención de la totalidad de los herederos capaces o sus apoderados. Quiere decir que en el caso que se omita alguno de los requisitos, especialmente el del consenso entre los participantes, entonces la partición solo podría hacerla el partidor. La partición que hacen los herederos y el cónyuge sobreviviente o compañero permanente debe presentarse al juez o al notario. ¿Para qué? Para su aprobación. Bueno, muchachos, esta materia la vimos pues dentro del término ese que le dan a uno. Yo traté de verla lo más completa posible, incluso hasta saliéndome del programa preestablecido. Yo voy a terminar ya, falta un cuarto para las 10. Nos queda solamente encontrarnos ahora, después de esta interrupción, encontrarnos el 3, que ya es el último día en que nos podemos reunir. Entonces a mí me corresponde, pues ya tengo las notas. Mire, uno tiene que pasar las notas, tiene que pasar una habilitación, tiene que escribir un artículo para poder saber que se terminó para uno como profesor la materia. Entonces a mí me toca hacerlo, ya pues me toca hacerlo el 3, cuando ya tengamos la última clase. Cuando ya la última clase, entonces ya yo puedo hacer todo esto, entonces ya subo las notas y ya ustedes pueden consultar. Pero ya cada quien sabe cuál es su nota. A mí me gusta dar las notas anticipadamente
ver la situación de cada estudiante y ver si de alguna manera uno puede colaborar para hacerle la vida feliz al estudiante. De todas maneras, entonces, me place saludarlos. Nos despedimos el 3. Muchas Por gracias, hoy- doctor. Por hoy les Muchas deseo un buen y feliz fin de semana. Que sea, Gracias, doctor Roble. Gracias y sea- hasta mañana. Gracias, doctor. que sea útil pasarlo en familia. Muchísimas gracias. Gracias, profe, muy Muchas amable. gracias. Bueno, Que tengan un entonces, feliz puente. Que esté muy bien. gracias, lo mismo. Entonces, Chao, profe. que descansen y entonces con la ayuda de Dios, el 3 nos encontramos. Bueno, pues feliz noche. Chao, chao para todo el mundo. Hasta luego. Cambio y fuera. Bueno, Chao, profe. chao. Finalizar.